Hoy nos adentramos en la UCA, la Unidad de Cribado Avanzado. Su trabajo ha sido clave, de manera especial en esta sexta ola, donde han tenido que atender y gestionar las consultas de cientos de riojanos. Hoy, como les decimos, la UCA abre sus puertas para las 7 de La Rioja. Uno de todo esto es que podemos ser dinámicos y que, como estamos creciendo, pues estamos buscando la fórmula mejor para funcionar y siempre adaptadas a las circunstancias. Bienvenidos a 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hoy, como les decimos, en exclusiva, la UCA abre sus puertas a 7 Magazine. Comenzamos. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja, esta jornada de miércoles, lo primero en nuestra mesa de actualidad. Hoy se suma Óscar Peciña. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien. Bienvenido. Carlos Navajas, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, luego vamos a escuchar la gaita a este joven riojano que hace posible que estas tradiciones pues continúen en La Rioja. Vamos, si os parece, lo primero con los datos de la pandemia. Hay muchas novedades, sobre todo relacionadas con la mascarilla. La Rioja va a mantener el pasaporte COVID-19 a partir del 15 de febrero, únicamente para acceder como visitas a hospitales, a residencias de personas mayores y a centros de personas con discapacidad. Anunciarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado que a partir del día 15 de febrero el pasaporte COVID sea solicitado únicamente a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen acceder como visita a hospitales, residencias de mayores y residencias de personas con discapacidad. Pasaporte COVID obligatorio para residencias y ya habéis visto para esos centros también, centros de mayores y centros de personas con discapacidad a partir del próximo martes, 15 de febrero. Óscar, con todo lo que hemos hablado del pasaporte COVID, esta ha sido la decisión tomada hoy. Me parece que lo han tomado, me parece correcto, yo creo que hemos perdido un poco el ritmo aquel del semáforo, de cuando se pasaba de una fase a otra, de datos objetivos, y se están tomando decisiones de dejar de usar mascarilla, pues no sé obedeciendo a qué, pero no me parece mal. Ellos son los que están gobernando, ellos tienen que decidir. Luego vamos a ver el tema de las mascarillas en exteriores. Sobre el pasaporte COVID, es cierto que ha obligado a mucha gente, y eso lo han constatado los datos, a que se vacunara. Es cierto que cuando se puso de manera obligatoria veíamos a mucha gente, especialmente jóvenes también, que dieron el paso a vacunarse gracias a la imposición del pasaporte COVID. Bueno, yo en líneas generales estoy a favor del uso de ese pasaporte. Entiendo que efectivamente estos cambios se hacen con arreglo a criterios científicos, como supongo que se han hecho todos los cambios, y todo lo que haya sido procedimientos, aunque sean indirectos, para aumentar la vacunación, pues bienvenidos sean, porque al fin y al cabo es lo que fundamenta pues una cierta recuperación, ¿no? El que el mayor número posible de personas estén vacunadas y con las 3 pautas. Porque se ha visto a muchos escépticos de la vacunación que se decidían a vacunarse para completar ese pasaporte COVID, para viajar, para entrar a un bar, a un restaurante, a un museo. Sí, al final, yo creo que al final el pasaporte COVID es una cosa respecto al respeto a las libertades cuestionable, pero también es cierto que todos, para vivir en sociedad, renunciamos a parte de nuestra libertad, ¿no? Yo no puedo coger ahora mi coche e ir a mi casa pues por donde me dé la gana, no. Para vivir en sociedad me autolimito la libertad y un poco el pasaporte COVID es esto. ¿Es proporcional? Seguramente sí. A pesar de que haya gente que opine lo contrario, yo creo que la situación en la que estábamos, fomentar la vacunación del modo que fuera, y estoy de acuerdo que mucha gente ha sido el pasaporte COVID lo que les ha ayudado a tomar la decisión, pues yo lo doy por bueno. Sí. Sobre las mascarillas en exteriores también hay novedades, va a dejar de ser obligatoria en los exteriores y también en los patios de los colegios. Sí, nosotros acatamos esa decisión y va a ser así. Dejará de ser obligatorio en exteriores y en los patios de colegios.
Bueno, pues que vuelven a los patios de los coles a verse los niños ya sin mascarillas, esos niños que están acostumbrados a pasar bueno, pues toda la jornada escolar con la mascarilla y también en el patio, también en exteriores. Sí, efectivamente. Bueno, yo aquí también lo veo bien, ¿no? Que se estén estableciendo este tipo de medidas. Me parece también muy importante que en lugares cerrados o cuando haya aglomeraciones pues se siga manteniendo la mascarilla. También estamos viendo que hay una menor limitación en el tema de los aforos, también en recintos deportivos, etcétera. Así que, bueno, cautela, como creo que hemos hablado siempre, porque yo creo que esta pandemia ha estado presidida por la cautela, pues vamos dando pasos hacia, no sé si sería ya la nueva normalidad, porque eso suena como muy viejo lo de la nueva normalidad. Sí. Hace 2 años hablábamos de la nueva normalidad, pero bueno, a ver si la pandemia deja de ser pandemia, como se está afirmando. No sé si notas que la gente se ha relajado un poquito más en ese aspecto, si por la calle ya se ve gente que va sin mascarillas y se ha quitado un poquito ese miedo, ¿no? Con esta sexta ola. Bueno, hay algunas personas que todavía confunden un poco miércoles y jueves. Yo sí que he visto algunas personas que iban sin mascarilla. Bueno, ya sabemos que hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, a pesar de que haya medidas, por así decirlo, liberalizadoras, las enseñanzas de estos 2 últimos años han sido muy claras. Es decir, que, bueno, a pesar de que haya situaciones de mejora, siempre hay que ser cautelosos. Entonces, eso yo creo que es una máxima que tenemos que tener todos como sociedad muy presente. El otro día salíamos a la calle para preguntar precisamente si la gente se iba a quitar la mascarilla o no, y es cierto que en el grupo de edad más avanzada, quizás en esas personas más vulnerables, decías que les va a costar un poquito más, ¿no? Retirarse la mascarilla. Sí, claro. Es el grupo que más ha sufrido seguramente, ¿no? Han visto cómo se le movían la tierra debajo de los pies, ¿no? Sí, les va a costar más y son más aprensivos y son los que más amigos han perdido, y lo entiendo. Y una cosa, por una parte va la ley y por otra el sentido común, ¿no? Oiga, si usted no está seguro, no tenga pena, siga llevando la mascarilla sin ningún problema, claro que sí. Bueno, también está muy relacionado, hablábamos, con la vuelta a esa nueva normalidad, muy raro, ¿no? muy antiguo que queda ya, el tema de los saludos, ¿no? Ya no solo el miedo a quitarse la mascarilla, sino el miedo a tocar a alguien, a saludar a alguien, ¿no? Todo eso todavía creo que se está quedando un poco. Se está quedando, sí, ya son muy raros los que dan la mano, o somos, y casi estás transgrediendo, ¿no? Ya, vamos, y estornudar ya es en plan, te sientes fatal, ¿no? Y estornudas, ¿no? Sí, es curioso las cosas que han ocurrido. Sí. ¿Y toser? Porque claro, ahora ¿quién tose en un espacio cerrado sin miedo a que se le giren? O incluso carraspear. Te miran raro como diciendo, ya eres sospechoso habitual. ¿Te has hecho una prueba por si acaso? Carraspeando. Así es. Bueno, ayer la consejera de Salud, María Somalo, realizaba su primera comparecencia en el Parlamento de La Rioja para explicar las líneas de trabajo de su consejería. La consejera hacía un balance muy positivo de lo conseguido cuando se ha superado ese ecuador de la legislatura. El Gobierno de La Rioja ha cumplido firme y puntualmente con los compromisos que en su día asumió con los riojanos y con las riojanas, y sobre todo con los socios en su acuerdo de gobierno. Ha sido y sigue siendo para el Gobierno de Concha Andreu una prioridad, y así lo estamos demostrando. Se ha conseguido que 20 profesionales de otras comunidades autónomas limítrofes, que tradicionalmente eran quienes absorbían o quienes finalmente eran los destinatarios de profesionales de la sanidad riojana, hemos conseguido que se revierta esa tendencia y que ahora sean profesionales de otras comunidades autónomas limítrofes los que vengan a prestar sus servicios. Actualmente ya están en ejecución los planes estratégicos de atención primaria y atención hospitalaria, y se está finalizando la elaboración del 4.º plan de salud de La Rioja y el 4.º plan estratégico de salud mental. Es un objetivo conseguir que 2 servicios básicos para la ciudadanía, como son salud y servicios sociales, vayan de la mano, vayan en la misma dirección y se complementen. Se va a hacer más fuerte, va a mejorar todavía más sus infraestructuras y va a estar dotada de más profesionales. Se confirma además el acierto de la
de la estrategia de vacunación en los colegios que se ha seguido por esta comunidad autónoma, los porcentajes más altos de vacunación precisamente por el acierto de esta estrategia. Pues ahí desgranaba la consejera de Salud, María Somalo, algunos de los ejes principales de su consejería. Desde luego tiene numerosas tareas en su cartera. Se ha hablado mucho de ese titular que dijo sobre la atracción de profesionales, ¿no?, a nuestra comunidad, que es un debate que lo hemos abierto alguna vez también en esta mesa, como quizás otras comunidades limítrofes eran más atractivas para los profesionales de la salud. Sí, bueno, a mí me parece que lleva un mes en el puesto. Yo creo que tenemos que dejarle más tiempo, porque un mes, entras en una consejería el primer mes, vamos, si entras en cualquier empresa en un mes no te enteras de nada, pues en la consejería menos, ¿no? Me parece un mensaje demasiado autobombo, me parece, porque ¿y cuántos se han ido? Han venido 20, ¿y cuántos se han ido? 20, si el otro día hablábamos que hacen falta 600 enfermeros, me parece, o sea, 20... Y luego, pues también, que no pasa nada, ¿no?, que de 59 altos cargos, Concha Andreus ha fumigado a 53, o sea el tiempo que les da el tiempo que les da para ejercer el puesto no llegan a madurar, ¿no? A mí me parece que afirmar que se ha invertido la tendencia, me parece que estar en Belén con los pastores, ¿no? Pero porque es un tema de renta, la renta en Ollón, la renta en Navarra, y nosotros aquí, si es cuestión de dinero, no es cuestión de nada más, y yo lo entiendo, tiene un presupuesto y lo tiene que cumplir, pero no nos diga cosas que no son. 20, pues pueden ser 20 que se han echado novia en La Rioja, hombre, y han tomado esa decisión, nada, mal. Carlos, muchos frentes, ¿no?, desde luego que se abrían, sí, porque era una comparecencia extensa para hablar de la consejería. Sí. Bueno, aparte del breve que habéis puesto, bueno, he intentado leer algo más acerca de esa comparecencia, y una pregunta que podríamos formularnos, siendo un poco malévolos, es si, bueno, la anterior consejera lo hizo todo correctamente, pues ¿por qué ha sido sustituida? Esa sería una pregunta que evidentemente no voy a responder, pero que se puede deducir de las palabras de la nueva consejera. Y luego, respecto a la hipotética gestión a realizar, la verdad es que casi no va a tener tiempo, porque ya sabemos, el año que viene es año electoral, conocemos la dinámica de los procesos electorales, es decir, va a ser una mera continuidad hipotéticamente de lo que ha sido la labor de la anterior consejera. Pues no abandonamos el tema de la salud, porque se lo avanzábamos al inicio de este programa. Nuestras cámaras han entrado en la unidad de cribado avanzado que tiene el Departamento de Salud de La Rioja. Desde luego, esta sexta ola ha sido todo un reto para ellos y es un lujo poder atravesar sus puertas y conocer un poquito cómo trabajan. No se lo pierdan, vean. La sexta ola ha traído consigo contagios masivos. Por ello, la unidad de cribado avanzado ha aumentado considerablemente su trabajo. Esta unidad es más conocida como la UCA y hoy vamos a conocer todos los detalles dentro de su ámbito laboral. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí trabajando a tope con esta buena gente. Bueno, cuéntanos lo primero. ¿De cuántas personas consta esta unidad de cribado avanzado? Bueno, inicialmente esta unidad estaba formada por 14 médicos, pero con la llegada de la sexta ola la tuvimos que reforzar con médicos residentes, con médicos especialistas de medicina familiar y comunitaria y médicos especialistas hospitalarios que en su jornada extraordinaria, como jornada extraordinaria pues han colaborado, y con médicos jubilados pues que han hecho una labor encomiable. ¿Y cómo funciona el proceso desde que se notifica, aquí llaman soy positivo, hasta que se tramita la baja y posteriormente el alta de nuevo? Cuando un paciente vuelca su positivo en la aplicación o llama COVID Responde o es positivo pues por otras pruebas, por PCR, por antígenos CLIAS, la COVID Responde, que es un poco el núcleo, el que distribuye las citas, nos cita a nosotros, a la unidad de cribado avanzado, para el seguimiento de síntomas
previamente ya hace un filtro de si ve algún tipo de síntomas de gravedad, deriva al médico de familia o al 112, dependiendo las circunstancias, y cuando aquí llega la unidad llegan la mayoría de casos de infecciones leves y por tanto que precisan un seguimiento y detección y un cribado de esos síntomas de alarma y sobre todo pues, tramitar también la correspondiente parte de baja. Anteriormente, antes del 14 de enero, el parte de baja y alta había que hacerlo en dos momentos diferentes, por cómo estaba configurado el sistema. Dado el aumento de la incidencia, ese parte de baja y de alta se ha podido hacer en el mismo acto. Es un circuito donde el paciente COVID positivo siempre tiene un contacto con el sistema, siempre poniendo al paciente en valor y detectando esos casos que son vulnerables y que son, pues, que se pueden complicar. Bueno, ¿y qué te parece, Laura, si me sigues contando todos los detalles sobre la UCA en la sala anexa? Perfecto, vamos. Después de ti. Bueno, Laura, ya estamos en la otra sala. Cuéntame, también hay personas que vienen de otros países tituladas con su carrera de medicina que están trabajando aquí. Exactamente. Esta sala y otros compañeros que están también teletrabajando, porque dadas las circunstancias del trabajo, pues se puede compatibilizar, se puede conciliar con un teletrabajo. Esta es la UCA original, son aquellos médicos que en las anteriores olas hicieron también pues, dique de contención de aquellas labores que podían no diferirse, sino que no exigían una presencialidad en primaria. Claro, el culmen de esta unidad se ha visto reflejada en esta ola, por lo que hablábamos anteriormente, porque ha sido una carga de positivos leves con unas exigencias burocráticas en cuestión de tramitar bajas y altas detrás, con todo lo que ello implica. Entonces, yo me quedo siempre con que todo paciente positivo, o en la mayoría de lo posible, dadas las circunstancias, ha recibido su llamada por un médico titulado, que es verdad que tenemos de muchos países, tenemos de Cuba, tenemos de Mongolia, tenemos gente de Perú, de Colombia, y han recibido su llamada, han recibido su cribado y han recibido su correspondiente pues, parte de baja, alta y incluso hemos hecho también un poco de rastreo y sobre todo de apoyo emocional. Y por otro lado también tenemos que matizar, ¿no?, que no sois rastreadores, hay diferencias. Exacto. Trabajamos, como explicaba antes, en el mismo circuito que los rastreadores, es decir, unos sin otros no funcionamos. Ha sido como unidades que han contenido la pandemia. Tan importante es que COVID Responde como punto de entrada, todos los teleoperadores de COVID Responde gestionen bien la entrada de esos casos y hagan las citaciones a las unidades pertinentes, como el rastreo epidemiológico que ha hecho la unidad COVID, que es lo que conocemos como rastreadores, que también han estado funcionando a tope en esta pandemia, como la unidad de cribado avanzado. Y sobre todo, luego la parte asistencial, no nos podemos olvidar del hospital y de atención primaria. Y por último, Laura, imagino que como al igual que la pandemia ha evolucionado, vosotros también habéis tenido que evolucionar con ella y no trabajaréis de la misma forma ahora que como se comenzó. Pues desde el propio espíritu de equipo en esta sexta ola, pues claro, ellos eran un equipo ya conformado y ahora hemos tenido que aprender a trabajar con diferentes
colaboradores, con los médicos jubilados, con gente que estaba trabajando en remoto, con especialistas del hospital, de primaria. Eso ha generado además más sentimiento de equipo. Se han reformulado también pues diferentes circuitos de trabajar, incluso un planteamiento inicial que hicimos con las agendas las hemos tenido que rehacer para contener y adaptarnos a las circunstancias. Lo bueno de todo esto es que podemos ser dinámicos y que como estamos creciendo, pues estamos buscando la fórmula mejor para funcionar y siempre adaptadas a las circunstancias. Entonces, bueno, pues al final es un aprendizaje y como todos, dentro de todo lo malo de esta pandemia, vamos a quedarnos pues con lo mejor si se puede, que es esta manera de trabajar o de reinventarnos sobre todo. Muchas gracias de verdad, Laura. Ahí estaba la UCA, que hemos podido tener la suerte de conocer un poquito más el trabajo que desarrollan. Vamos con más asuntos, con el precio de los carburantes, que castiga desde luego el bolsillo de los conductores, más o menos con 500 euros más al año. La factura anual en carburante para un automovilista medio supera los 2.000 euros. Hemos salido a la calle a preguntar cómo llevan los conductores esta subida de precios, que parece que esto solo acaba de empezar. La gasolina castiga el bolsillo de los conductores con 500 euros más al año. Este combustible ya ha alcanzado su máximo precio histórico en España y en La Rioja. Una pasada total el precio que tiene el gasoil hoy en día. O sea, gasolina y todo. Se están pasando demasiado con el precio. Si un día esto sigue subiendo, igual tenemos que ir en transporte público. Llenar un depósito de 60 litros de gasolina cuesta hoy en La Rioja unos 96 euros, mientras que hace un año costaba 24 euros menos. Precio un poco desorbitado, pero bueno, esperemos que esto baje. A mí personalmente, que es un poco para ocio, bueno, pero la gente, los profesionales de ello, pues seguro que lo sufren, y mucho más que yo. Un trabajador que haga una media de 100 kilómetros diarios, por ejemplo, trayectos como Arnedo-Logroño, Calahorra-Logroño, Aro-Logroño, tiene un coste de 4.050 euros al año, lo que supone 1.000 euros más que el año pasado. Pues las previsiones no son buenas a corto plazo. Sí que es cierto que esta semana en concreto se está manteniendo el precio del barril, lo cual quiere decir que también se va a mantener el precio en las estaciones de servicio. Pero a corto plazo las previsiones son de una subida en el precio de los carburantes. Carísima, muy cara. Lo mejor es ir en bici ahora mismo o comprarse un coche eléctrico. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de algunos consumidores, desde luego, y además las previsiones que parece que no son nada buenas, Óscar. Bueno, las previsiones no son nada buenas, pero es que es normal. Si es que aquí tenemos una fiesta montada. Vamos a la gasolinera y pensamos que vamos a una gasolinera, pero en verdad donde vamos es a un sitio de recaudación de impuestos, ¿no? El 50% de lo que pagamos en la gasolinera son impuestos, 50%. Y esta fiesta que tenemos montada hay que pagarla. No se están recortando gastos, pues hay que aumentar ingresos. Se pensarán que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Entonces, pues una vez más, disfrutemos lo votado. Y decía el otro, pues cómprate un coche eléctrico. Pues es que la electricidad también está 8 veces más cara que antes. O sea, te están pegando donde estás atrapado. ¿Dónde estás atrapado? En la gasolina, no en la luz. Pues ahí 500 euros más de recaudación por cada automovilista, son 250 euros más que pagamos, no de IRPF, pero sí de impuestos. Pero bueno, pues sigamos hasta si ya saben que no va a pasar nada, o sea que les entiendo que sigan. Hoy que se está hablando tanto del salario mínimo interprofesional, la subida del IPC, la luz. Bueno, el salario mínimo interprofesional también tiene mucho de eso. Cuanto más pagues, más IRPF, más lo pagan las empresas, es lo mismo. Más me ha sorprendido hoy que 1 de cada 5 riojanos cobra salario mínimo interprofesional. Joder, me parece bastante cruel también, ¿eh? Parece que el salario mínimo tiene que ser mínimo, no puede ser una cosa que ocupa el 20%. En ese sentido, pues me fastidia que el mercado laboral esté así, porque con 1.000 euros pues no se puede sacar una familia adelante. No se puede, no está bien que una persona que trabaje no pueda sacar a su familia adelante. Bueno, vamos a ver. Carlos.
Bueno, aquí hay varios planos. Antes estábamos comentando en plan casi de broma aquello que se comentaba en otras subidas de carburantes de aquellas personas que decían que siempre echaban lo mismo y entonces que no les afectaba la subida de la gasolina. Bueno, es un plan, como digo, como chascarrillo. Otro comentario que se suele hacer es el de que estamos hablando de, bueno, el precio mayor de la historia, ¿no? Esto casi me pilla más como historiador. Como historiador. Sí, pero es que a veces no se tiene en cuenta que para hacer series históricas comparativas hay que hacerlas en igualdad de paridad de compra, es decir, contando la inflación que ha habido a lo largo de una serie histórica. Consiguientemente, claro, si eso no se tiene en cuenta, la última subida es siempre la más alta, porque lógicamente ha habido más inflación, etcétera. Así que, bueno, me gustaría ver una serie, por ejemplo, desde los años 70, cuando tuvimos las dos crisis del petróleo, que también nos afectó muchísimo a este nivel, para ver si efectivamente estamos en el pico de todas estas subidas que hemos tenido recurrentemente de carburantes o no. Y en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, bueno, a mí me parece positivo y efectivamente también me llama la atención que ni más ni menos que el 20% de los trabajadores de La Rioja solo cobren eso. Vamos con más cosas. La delegación del Gobierno en La Rioja, la Policía Nacional y la Guardia Civil han retomado tras el parón de la pandemia el plan Mayor Seguridad. Se trata de ofrecer a las asociaciones de mayores, centros de día y todos los colectivos de personas de avanzada edad de La Rioja que lo deseen, pues charlas informativas para evitar robos o estafas como la clásica de ese instalador de gas o la venta de enciclopedias o los hurtos en la calle. Después del parón de la pandemia vuelven las charlas para prevenir sobre los robos o estafas a los mayores riojanos con el Plan Mayor Seguridad. Y ahora que la situación sanitaria parece que puede permitirlo, pues nos hemos vuelto a poner en contacto, vamos a ponernos en contacto con todas estas entidades para que puedan volver a solicitar esas charlas y retomar este trabajo. En estos encuentros se les explica desde cómo prevenir estos timos hasta cómo denunciarlos si son víctimas de algún delito. Pero estamos hablando de estafas del tipo la clásica del instalador de gas, que se hace pasar por un instalador de una compañía y que exige un pago en efectivo, la clásica venta de enciclopedias o libros o colecciones sigue estando vigente sobre todo entre las personas mayores, y luego también pues todo lo que son hurtos en calle, el clásico abrazo, ¿no? o bueno, el acercarse a las personas mayores por cualquier circunstancia para robarles. Desde delegación piden prudencia con acciones como la Puerta Fría, ya que recientemente se han desmantelado varias bandas criminales en la región. Hace no demasiado tiempo, de una banda organizada con una venta de libros que habían obtenido unas bases de datos antiguas, el tema de los robos, por ejemplo, con el método del abrazo, pues es un método que decíamos que requiere cierto grado de especialización. Asociaciones de mayores, centros de día u otros colectivos de mayores pueden ponerse en contacto con delegación de gobierno para participar. Animar a todas las entidades, organizaciones o cualquier asociación que trabaje con personas mayores a que contacte con nosotros y puedan solicitar estas charlas. No olvide que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están para ayudarle. Si tiene alguna duda o cree que ha sido víctima de algún delito, no duden en llamarles. Bueno, pues la prevención, desde luego, Carlos, esto, tirando de historia, también son siempre muchas veces los mismos delitos, ¿no? Sí. Las mismas estafas, los mismos timos. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora estamos encontrándonos con algunas cosas nuevas, que lo estoy asociando con alguna noticia que hemos oído, visto estos últimos días, como por ejemplo esta reivindicación que están realizando también personas mayores de cara a los bancos, porque este es otro problema, efectivamente, y seguramente todos conocemos casos de familiares nuestros que son ya pues que son de otra generación y que claro tienen unas dificultades tremendas para llevar a cabo esas gestiones. La verdad es que, bueno, reflexionando un poco sobre todo esto, da la impresión de que los mayores o los ancianos, a mí es que el término mayor no es que me guste mucho, están un poco en la diana de todo, ¿no? La pandemia la han sufrido muchísimo, lo estábamos comentando antes, también desde la perspectiva de la noticia y ahora también desde la perspectiva de las nuevas tecnologías y la dificultad enorme que tienen para adaptarse a esas nuevas tecnologías. Desde luego que sí, Óscar. Sí, así es, pero es que es también por definición, ¿no? Porque los ancianos tienen horarios seguramente más estructurados que gente más joven
Y sí, la verdad es que es un problema, y lo que está pasando también es que el porcentaje en la población de ancianos cada vez es mayor. Entonces, bueno, pues si eres malo, pues es un colectivo interesante, sí, porque la señora sale de casa a las 12 menos cuarto, va a misa de 12, hasta la hora menos cuarto lo vuelve, y a la de 2 días que le hagas el seguimiento ya sabes lo que hace. Entonces, sí, me parece muy bien esto de las charlas. Es que no sé muy bien qué más cosas se pueden hacer. Hay un problema, es un colectivo interesante para los malos y algo hay que hacer. Sí, me parece bien. Bueno, pues la puesta en marcha de estas charlas, desde luego. Nos quedamos sin tiempo para esta mesa. Óscar, ha sido un placer, como siempre. Carlos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta. Enseguida hay más programa aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora.